Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de cómo se comportan las encuestas, qué reflejan en torno a quienes aspiran a gobernar Monterrey y la posición que tiene Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García. Antes déjenme comentarles algo con respecto a lo que estoy viendo en Argentina y que es de llamar la atención. Precisamente lo enmarco en estas campañas que vienen no solo en algunas entidades federativas, algunas para gobernador, otras intermedias, y la que viene sobre todo para la presidencia de la República. Y me quiero referir simple y llanamente, de forma muy breve, al hecho de que en campaña Milei había prometido la medicina amarga para los argentinos, diciendo que iba a desaparecer bastantes ministerios, les llaman allá lo que nosotros conocemos como secretarías, que iba a parar la obra pública, que iba a tomar una serie de medidas drásticas para ajustarse el cinturón y que ni con eso alcanzaría para frenar los niveles de deuda y los problemas económicos que tiene Argentina, y por lo menos desde que acaba de tomar posesión, pues esos problemas económicos se han agudizado. Lo que yo no alcanzo a entender, y es lo que yo quiero captar su atención sobre ello, es que ya durante la campaña Milei les había dicho esto: voy a recortar secretarías, voy a parar la obra pública y voy a hacer recortes en el presupuesto. Y la gente votó por él, a sabiendas de que el propio candidato les dijo que les iba a ir muy mal. La inflación, por ejemplo, que ya era bastante pesada en Argentina, a unos cuantos días de tomar posesión ya está al doble. Incluso algunas tiendas departamentales han cerrado porque no saben ni cómo reetiquetar sus productos porque no conocen ya su valor real. Por otra parte, al paralizar la obra pública, por lo menos 400,000 empleados que estaban haciendo sus labores en ella se han quedado sin empleo. Y las secretarías que él borró de golpe y plumazo, pues evidentemente tienen empleados, y tienen muchos empleados sindicalizados. Tremendo lío, pues. Pero insisto, sobre lo que yo llamo la atención es que Milei le dijo a su electorado que les iba a ir muy mal y votaron por él. De las cosas que a veces uno no se explica, o las explica teniendo que mirar allá arriba, no a Dios, a los Estados Unidos. Nada más fíjense la extensión territorial que tiene Argentina y sus riquezas, y creo que empezaremos a comprender quién está metiendo la mano allí. Y aquí en México hay quien pide que ya Estados Unidos nos tome nuestro territorio y se haga cargo de nuestras necesidades. Creo que conviene tener en cuenta que quienes invocan eso, se les olvida para empezar que Estados Unidos no tiene amigos ni tiene aliados, tiene intereses. Y más de una vez no solo lo ha dicho, sino lo ha demostrado. Así es que, pues Milei va a dolarizar la economía, devaluación terrible, de 100% en unos cuantos días, y bueno, no le va a pagar, por ejemplo, a China, con quien tiene una enorme deuda. A México ya no le va a pagar el petróleo que le estábamos dando gratis. En fin, desastre. Y hay quien se atrevió todavía, y revisen quiénes fueron, a felicitar la llegada de Milei a la Argentina. De pensarse, y la reflexión es en torno a qué ofrecen los candidatos y por qué, ofreciendo toda esa serie de calamidades, la gente votó por él. De llamar la atención. De llamar la atención. En fin, vamos al tema que nos ocupa hoy. Les había prometido que iba a abordar un poquito esto de las encuestas y la posición que Mariana Rodríguez ocupa en ellas. Y a mí me sorprende enormemente que Adrián de la Garza esté tan bien posicionado en algunos aspectos en los que le lleva ventaja a Mariana Rodríguez. Por ejemplo, la encuesta pregunta que si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Sí,
por Adrián o por Mariana. El 35% de los regios ahí en Monterrey votarían por Adrián en un 35%, como les digo. Mariana apenas alcanza el 20%. Son 15 puntos de diferencia. Adrián también en otro de los renglones es mucho más conocido, y eso es lo sorprendente, mucho más conocido que Mariana Rodríguez, y ahí le lleva de 92% a 70%. En fin, en las capacidades para gobernar, pues casi el 70% ahí en Monterrey considera que Mariana no es apta, no tiene experiencia, no ha ocupado ningún cargo público y por tanto no hay ni cómo medirla, pero uno puede presuponer que no tiene las capacidades para hacerlo. Pero hay un renglón en el que puede resultarles preocupante, porque si bien es cierto que Adrián lleva ventaja y bastante amplia en muchos de los aspectos, en muchas de las preguntas que hace esta encuesta, hay un renglón en el que van parejos. Y eso es el nivel de aceptación. Uno tiene 13, va arriba Adrián, pero Mariana tiene 12. Es decir, es muy poca la aceptación que cualquiera de esos dos aspirantes a gobernar Monterrey tiene. Están parejos. Ciertamente es más conocido Adrián y aún así la gente votaría en un 15% más por él que por Mariana. Les menciono este último apartado de la aceptación que tienen ambos porque para mí pesa más. Ciertamente, como advertí en otra entrega, a lo mejor por el desencanto con Samuel, podrían preferir que llegue cualquiera con tal de que no sea Mariana. Pero en términos reales el nivel de aceptación está parejo. Quiere decir que no ven con muy buenos ojos a ninguno de los dos. Y que en todo caso ese 15% que le lleva de ventaja en el sí votaría por Adrián, puede ser que sea más con el hígado que con el razonamiento. Piénselo bien. Ustedes ya espero que hayan visto que simplemente dejarse llevar por el hígado, la emoción o la popularidad no conduce a ningún lado. Evalúen mejor a sus candidatos. Este es solo un comparativo entre Adrián y Mariana. Prometo en futuras entregas hacerles otros comparativos de preferencias y de niveles de aceptación por sobre todo que tienen los candidatos y Mariana. A mí realmente me pesa mucho tener que hacer estos comparativos en el sentido de ¿por qué comparar todos tomando como referente a Mariana como si fuera el candidato a vencer? Y estas cifras demuestran que no lo es. Ni siquiera en popularidad, porque la encuesta refleja que es más conocido Adrián. En popularidad sí se lo lleva Mariana, pero en el antecedente de que el 70% de los regios sabe que no tiene capacidades para gobernar, está optando por otro candidato. Pero también parte de ese 70% que sabe que no tiene capacidades para gobernar, a lo mejor está optando por Adrián en particular, que no tiene tantos niveles de aceptación, lo mismo que Mariana, por despecho, por coraje, por represalia a la mala gestión que ha hecho Samuel, por la decepción que representa. Yo insisto, estos son simplemente números, la fotografía que hoy día nos presentan las encuestas, esta encuesta de las Heras, así se llama la casa encuestadora, son una fotografía de la realidad en este momento. Considerando que todavía faltan meses y pueden pasar muchísimas cosas, que por una parte Mariana tiene el aparato gubernamental de su esposo para catapultarse
y manejar todavía mejor su imagen, que es algo que sabe hacer, cuidado. Aunque yo creo que ya están curados de espanto en Nuevo León y en Monterrey particularmente con este tipo de casos, pero sobre lo que yo quiero llamar la atención es que no por el resentimiento, la decepción que implique Samuel, califiquen a priori a Mariana. Los datos fríos que ahora les muestro señalan que no la consideran capaz de gobernar, pero entonces hay que cuidar otros aspectos. Si se va a orientar el voto por otro candidato, que tenga un mayor nivel de desempeño y de aceptación, porque Adrián está a la par que Mariana en aceptación. Muy bajos, 13 y 12% cada uno. Muy, muy bajo, y yo creo que Monterrey se merece muchísimo más. También un detalle que me ha llamado la atención en esta encuesta, que más de la mitad de los habitantes de Monterrey preferiría que Luis Donaldo Colosio Jr. se reeligiera. Ustedes que están allá verán si hay alguna obra emblemática por la que pueda reconocerse a Luis Donaldo. Si hay problemas, inseguridad, transporte, agua, que haya podido resolver como para merecer tanta aceptación. Tarea pendiente por hacer, tarea pendiente. Sigamos analizando para poder tener referentes a fin de orientar el voto y que no sea ni con el hígado ni por la popularidad. Que no sea un voto de castigo, sino un voto en pro del desarrollo de Monterrey y en general de todo Nuevo León. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, redes sociales, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.